Muy buenas tardes, querida audiencia. Hoy le damos la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Here Real Estate. Llegamos a ustedes gracias a la colaboración de Power Up Group y de Tree of Life Media Group, el estudio donde grabamos todas las semanas este podcast, donde hablamos de real estate, donde hablamos de conexiones, porque definitivamente hablar de real estate es entender que en cada una de las transacciones inmobiliarias siempre vamos a tener mucho más allá que una transacción, van a haber siempre conexiones. Y hoy justamente quiero traer a este episodio a un invitado muy especial, mi amigo Gabriel Callejas. Él es abogado en Venezuela y también tiene una firma consultora aquí. Ahorita le voy a dar el chance para que él mismo se presente, pero lo curioso es que empezamos a conectar justamente a través del ejercicio que hacemos diariamente por allá en un gimnasio F45, donde en estos días también traje a Miguel de invitado. Y ahí empezamos a conectar y conseguimos muchísimos puntos en común en donde definitivamente pues vale la pena ahondar y crecer ese tipo de conexiones. Y hoy pues tengo el placer aquí de invitarlo. Muchas gracias, Gabriel, por aceptar la invitación para este podcast. Las cámaras son suyas, tenemos 30 minutos donde podemos hablar de una manera relajada de todo lo que es el mundo de las conexiones, porque como lo dije antes, más allá de los bienes raíces, pues me gusta hablar es justamente de las conexiones. Bienvenido, feliz tarde. Gracias, Hussein, y gracias a Here por esta valiosa invitación. Me siento honrado y privilegiado de compartir contigo este espacio, sobre todo porque tenemos muchos puntos en común. Correcto. Y el balance que buscamos en nuestra vida entre cuerpo, mente y alma coincide en lo que estamos haciendo. Es decir, tenemos un propósito en la vida que lo que busca es el equilibrio, sobre todo alcanzar el éxito. ¿A través de qué? De las relaciones, del networking. Y creo que, y estoy convencido que este encuentro nos va a dar oportunidad de poder seguir acercándonos y crecer profesional y comercialmente. Sí, yo también pienso que muchas de las cosas a veces uno las tilda de casualidad y de alguna manera hay cierto destino que se está alineando y se está cruzando las cosas. Y bueno, y a veces las relaciones se dan de esa manera. Uno prende una mecha y empieza de esa manera a empezar a hacer los fuegos artificiales y creo que estamos viviendo justamente ese momento, no porque estemos haciendo transacciones, sino porque vemos la potencialidad de justamente esas relaciones. Cuéntame un poco, Gabriel, quién eres, cómo llegaste aquí a Estados Unidos y lo que has hecho como de modo de vida. Bueno, yo soy abogado licenciado en Venezuela, con una experiencia de más de 30 años, especialmente en un área que es el área de empleo y derecho. He prestado servicios como asesor externo para empresas transnacionales, siempre de la mano con un equipo profesional de especialistas que durante muchos años hemos asesorado desde el punto de vista legal y estratégico en Venezuela y desde el año 2017 hasta el día de hoy en los Estados Unidos a través de una firma consultora que tanto en Venezuela como acá lleva el de nombre GECA Consultores, que es una precisamente consultora en materia estratégica, en materia de empleo. Y acá, a pesar de que no somos abogados, sin embargo, seguimos asesorando a compañías en temas que tienen que ver con recursos humanos, con empleo, con planificación estratégica, con crecimiento organizacional. Y esto nos ha permitido tener una visión, no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista organizacional, cómo las empresas de bienes y servicios pueden irse organizando para lograr sus objetivos, sus metas, sus propósitos encaminados a un éxito. Sí, tú has dicho una palabra clave que a mí me gusta muchísimo repetir en mi ámbito de real estate y es la palabra estrategia, porque yo pienso que todos los negocios, y llamemos negocios todas esas actividades que incurren en pasos a seguir, no necesariamente tiene que verse como un negocio transaccional, porque un proceso migratorio, como lo vamos a hablar un poco más adelante, es a la final un plan estratégico. Y definitivamente todas las cosas que queremos que salgan bien tienen que tener esa planificación estratégica y ahí creo que has dado
en uno de los puntos claves de este conversatorio en el día de hoy. A través de toda esa experiencia en Venezuela y en otros países, porque creo que tienes también representación en otros países, ¿cuál ha sido, digamos, el mayor punto de dolor o álgido que te trae a hacer negocios aquí en Estados Unidos? La parte laboral, la parte migratoria, ¿cómo te has desenvuelto con todos los ámbitos de leyes que de alguna manera tienes en tu Sin duda alguna, oficina? Como sabemos, el mundo del derecho se rige por leyes en cada uno de sus países. Y por eso, en cada una de mis entrevistas y de mis reuniones, insisto en que en los Estados Unidos no soy abogado licenciado. Sin embargo, mi conocimiento y mi experiencia en derecho internacional y en derecho internacional de los derechos humanos me ha permitido conocer cuáles son las necesidades de la gente. Cuando la gente decide emigrar, cuando la gente decide emprender un nuevo negocio, cuando sus países de origen no les dan la oportunidad de crecer, no les dan la oportunidad de ser exitosos. El primer pensamiento que le viene a las personas es: yo debo buscar otro horizonte, yo tengo que buscar otro país. Pero esa iniciativa y esa necesidad a veces se encuentra con muchos fantasmas y con muchas dudas acerca de cuál es la decisión correcta. Y por eso siempre es importante poder apoyar a todas estas personas, a todas estas organizaciones que deciden emprender un negocio fuera de su país de origen, a que lo pueden hacer, pero con estrategia, con un método, con disciplina, porque la manera de asegurar el éxito es justamente estableciendo una metodología para ir alcanzando y cumpliendo los objetivos para lograr alcanzar la meta. Si la meta es establecerme en otro país desde el punto de vista comercial con una compañía, las organizaciones deben conocer cuáles son las exigencias, los requerimientos y los pasos para llegar a ese país. Si se trata de una persona que con su familia toma la decisión de emigrar a otro país, la persona tiene que saber cuáles son las opciones que tiene a su mano, para que esa decisión no sea una decisión emocional, sino que sea una decisión que venga acompañada con una serie de elementos conscientes y racionales que le permitan asegurar que su traslado, su relocation o su migración sea ordenada, sea segura y sea regular. Contestando a tu pregunta, ¿cuál es con qué problema o con qué duda o con qué, vamos a decir, con cuál es el motivo de mayor incertidumbre que tienen las personas cuando toman una decisión de este tipo? Es que precisamente como no manejan la información o no tienen a la mano la asesoría adecuada, entonces no pueden tomar decisiones conscientes, toman decisiones emocionales. Sí, definitivamente, y lo expresas de una manera fantástica. Seguramente lo han notado, pues los dos somos de Venezuela y definitivamente el venezolano no tenía una cultura migratoria. Nosotros fuimos un país donde más bien recibimos por muchísimos años gente en Venezuela. Y de ciertos años para acá, pues nos tocó salir y fue masiva la migración que hubo hacia afuera. En este momento, pues nos encontramos en Estados Unidos, hemos desarrollado una carrera, hemos hecho negocio, hemos criado familia. De alguna manera ya estamos apalancados en este país. Y este país abre sus puertas de una manera fantástica a esos procesos migratorios. Yo sé que en este momento hay una polémica porque estamos viviendo todo un tema migratorio. ¿Cómo ves tú la situación de este país justamente en migración en este momento donde hay tantas noticias, donde hay tanta presión, incluso para muchos venezolanos? Sabemos que muchos de ellos estaban con TPS en este momento, se cancelaron esos TPS de los 21 y del 23. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el panorama? Especialmente porque sé que recientemente lanzaste esta empresa, este emprendimiento que se llama Migrazoom y de alguna manera tienes muchísima conexión con ese ámbito migratorio. Entonces, háblame un poquito de ese tema en este país. Sí, sin duda alguna, la situación que estamos viviendo en los Estados Unidos es una situación de un gran porcentaje, una gran vulnerabilidad a la que están expuestos los migrantes. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, al existir decisiones
de tribunales que suspenden los permisos estos del TPS, los permisos temporales para estar en este país, las personas tienden a quedarse sin un estatus seguro o sin una estadía segura desde el punto de vista legal. Y Estados Unidos siempre ha sido muy estricto con sus procesos migratorios. Y la verdad es que en los últimos años también el país ha dado apertura para el ingreso de una cantidad de migrantes a través de unos mecanismos que son temporales, que no le aseguran a los migrantes permanecer en este país de manera indefinida, sino que tienen, desde luego, un tiempo finito. En consecuencia, las personas que están bajo estos esquemas de TPS o de parol están sometidos a una situación de incertidumbre porque corren el riesgo de no tener una estadía segura. Y en consecuencia surge para muchos de ellos la gran preocupación de que deban salir voluntariamente o por la fuerza de este país. La primera de las necesidades que nosotros detectamos en esta plataforma de servicios que se llama Migrasun es precisamente atender a esos migrantes latinoamericanos y venezolanos que en este momento están confundidos, que no saben qué hacer, que necesitan esclarecer su panorama y que necesitan que se les digan cuáles son las opciones seguras para quedar en los Estados Unidos. A través de los distintos mecanismos de regularización migratoria que existe en este país y de la mano de especialistas licenciados, es decir, abogados en los Estados Unidos que los pueden acompañar y que forman parte de nuestra red de aliados para que ese proceso migratorio, para que el proceso que ellos iniciaron probablemente en un asilo, que no estuvo bien fundamentado, se pueda fortalecer o para volver al estatus migratorio con el que ingresaron y de alguna manera, de la mano de un abogado licenciado, puedan mantener un estatus seguro, una estadía segura en este país. Migración surge como una idea con el propósito de satisfacer una necesidad y de alguna manera con un sentido no solo profesional, económico, sino humano, que es ayudar a estos migrantes que están en esta situación de vulnerabilidad y de tanta incertidumbre. Sí, recuerdo incluso el lunes pasado fue la presentación de alguna manera de Migrasun, estuve presente, fue un evento espectacular y recuerdo que comentas que la idea de Migrasun no es solo ayudar a esos migrantes que están en este momento aquí en Estados Unidos y que seguramente tienen que evaluar algunas alternativas, sino que trabaja también con gente de alguna manera profesionales que están todavía queriendo venir para Estados Unidos o a otros destinos como puede ser España, como puede ser Panamá. En esa oportunidad habló un abogado de Panamá y habló de las promesas que significa Panamá como país para esa gente que incluso americanos se quieren retirar allá. ¿Cómo es ese panorama de Migrasun y cómo lo visualizas en este momento para los que están viviendo aquí y los que están viviendo afuera? Sí, nosotros hemos además de abordado el tema de los migrantes en los Estados Unidos, también abordamos el tema de qué probabilidades o qué posibilidades tienen estos migrantes de irse de los Estados Unidos hacia otro país, tanto en Latinoamérica como en Europa. Porque si algún migrante que esté en los Estados Unidos no encuentra una alternativa segura para permanecer en los Estados Unidos, necesariamente va a tener que abandonar el país. Claro. Y el abandono pasa por, primero, regularizar su situación, dejar sus cosas en orden aquí en los Estados Unidos. La peor recomendación que se le puede dar a un migrante que desea salir de un país es dejar cabos sueltos, como decimos en sentido coloquial. Nosotros ofrecemos la oportunidad de que la gente cierre todos los procesos que tiene abiertos dentro de los Estados Unidos, pero adicionalmente que pueda pensar en otros procesos, ya sea en España, donde se están ofreciendo opciones para los migrantes venezolanos, latinoamericanos, en distintas modalidades como el nómada digital, la visa no lucrativa y, ¿por qué no?, también las visas humanitarias que se conceden a los venezolanos que por razones humanitarias o los latinoamericanos deciden ir a España. Está Panamá, donde también existen iniciativas migratorias para latinoamericanos y para personas que han estado en los Estados Unidos, que pasan desde las visas de inversionistas, las visas profesionales y una visa muy interesante que es la visa de retirado, donde en Panamá todo aquel que tenga una pensión de la seguridad social segura, estable y definida en el tiempo puede obtener una residencia permanente con unas ventajas adicionales
de descuentos que van desde el 5% hasta el 35% en pasajes, en hoteles. Y se está viendo como muchos ciudadanos, incluso americanos, se están trasladando a países como Panamá, como Costa Rica, en busca de un retiro con posibilidades económicas mejores que las que le da los mismos Estados Unidos. Y también se han visto casos, o hemos estado analizando casos como Paraguay, donde Paraguay el gobierno está promoviendo el matrimonio formal y está invitando a los extranjeros para que se encuentren sentimentalmente y se celebren matrimonios entre extranjeros y paraguayos, debido a los índices bajos de natalidad y a los índices bajos de formalidad en el matrimonio. Así como Paraguay, estamos evaluando también México, que es otra de las opciones donde se están ofreciendo opciones migratorias, porque los países, ante las restricciones en los Estados Unidos, han visto que hay una cantidad de ciudadanos profesionales con capacidades como los venezolanos, donde, como todos sabemos, el más del 54% de los venezolanos tienen estudios superiores, no solo profesionales, sino estudios de posgrado, y ven en estos venezolanos, en estos latinoamericanos, colombianos, un atractivo para traerlos a sus países. Porque si hay algo que los venezolanos, los latinoamericanos han podido demostrar, es que tienen capacidad de estudio, capacidad de aprendizaje y sobre todo capacidad de trabajo. Entonces, para estos países, los ciudadanos migrantes que deben salir de los Estados Unidos son atractivos para ofrecerles una oportunidad migratoria. Y ahí nosotros también establecimos y creamos esta plataforma de servicio para que las personas que tengan que salir de Estados Unidos tengan otra opción, tengan la posibilidad y puedan ver otro país como opción migratoria. Sí, eso que tú has dicho me parece súper relevante porque es muchísima la gente que definitivamente está tomando la decisión en este momento de salir de Estados Unidos. Pero es gente que ha tenido, digamos, toda una vida ya planificada aquí en Estados Unidos. Hay gente que compró casa, hay gente que alquiló, hay gente que adquirió compromisos financieros a través de el alquiler de un carro o de muchas otras cosas. ¿Cómo hace esa gente para no dejar un cabo suelto, como tú lo dices, y poder tomar un proceso de repatriación o de migración para otro país y dejar las puertas abiertas en este país? ¿Existen canales para poder cerrar esos capítulos? Muy interesante tu pregunta y además es muy pertinente porque lo que Migrazoom ofrece no es solo una alternativa de trámite migratorio a través de unos abogados. Es decir, no se concentra simplemente en ofrecer, llevar a cabo, asesorar y conducir en el proceso migratorio de una persona y de su familia, sino lo que busca es una plataforma de apoyo integral. Y ese apoyo integral viene de la mano no solo de los abogados en cada uno de los países, sino también de los aliados. Claro. Nuestros aliados, ¿quiénes son? En el caso de ustedes, Here, a través de ustedes son un realtor asociados a Avanti, ustedes tienen la capacidad y están además certificados para llevar a cabo todos los procesos que tienen que ver de compra y alquiler de inmuebles. Y la ventaja de contar con esos aliados es que Migrazoom los pone en contacto con ustedes para que ustedes sean los que asesoren a estas personas para que, si tienen un contrato de arrendamiento que no ha finalizado, ustedes les puedan decir cuáles son las alternativas con las que ellos cuentan. Si ellos tienen una vivienda y tienen un mortgage y deciden abandonar Estados Unidos y no quieren mantener el mortgage y quieren vender su propiedad, ustedes son precisamente ese aliado que profesionalmente y certificados en la materia pueden acompañar a ese migrante a resolver ese problema. También tenemos otros aliados en materia, por ejemplo, de contaduría. Claro. Es decir, nosotros tenemos alianza con Global Tax y con una red de contadores que se llama Paramount, con quienes nosotros a los migrantes les ofrecemos la oportunidad de que ellos todas sus actividades administrativas y financieras las puedan llevar a cabo y puedan cerrar todo lo que tiene que ver con sus declaraciones de impuestos, todo lo que tiene que ver con el cierre de sus compañías en Venezuela, en Estados Unidos, sus LLC, para no dejar abierta ninguna compañía que el día de mañana le genere una sanción, le genere una multa o le generen cualquier inconveniente que ellos no hayan dejado resuelto. De modo que, así como lo hacemos con Here, lo hacemos con las firmas de contadores que también están certificados, lo hacemos
con otras firmas de protección patrimonial que también nos apoyan y que de la mano de ellos podemos decirle a los migrantes que decidan abandonar Estados Unidos que tienen que resolver los temas que dejaron en Estados Unidos, pero con profesionales debidamente certificados y calificados en cada una de las materias. Por eso lo potente de las alianzas que nosotros tenemos con Migrasun. Sí, definitivamente no es casualidad que este programa hable nuevamente de migración. En oportunidades anteriores he tenido otros programas donde he invitado otros abogados de inmigración y lo que la gente más ve en mi canal de podcast son justamente los programas con artículos migratorios, porque es una de las mayores necesidades que estamos viviendo en este momento. Y vuelvo a caer en el mercado venezolano, que no necesariamente es nada más venezolano, porque el acabarse el TPS, ahí están afectados los haitianos, ahí está afectado Nicaragua y otros países que también están afectando. Pero eso, el mercado inmobiliario se está viendo gravemente afectado por esa cantidad de inmuebles que están volviendo a entrar a la oferta en este momento. Yo tengo un edificio en North Miami donde normalmente 51, no es mío, es un edificio que manejamos, hay 51 apartamentos y esa es una comunidad haitiana por excelencia y nunca habíamos tenido apartamentos desocupados y en este momento estamos teniendo ya 6 apartamentos desocupados. Y así mismo está pasando en el Doral. Es un fenómeno que se está dando aquí en el sur de la Florida, donde la gente está tomando decisiones de una manera responsable y es importante que se tomen acciones para dejar todas las cosas, todos los capítulos cerrados. Porque el día de mañana no sabemos si tienen la oportunidad de volver y eso va a facilitar de alguna manera el volver a Estados Unidos. Yo soy de las personas que piensan que Estados Unidos tiene un programa migratorio muy amplio. Seguramente las políticas de un gobierno y de otro se han visto enfrentadas unas con otras, pero creo que siguen existiendo posibilidades de emigrar para los Estados Unidos de una manera ordenada, como tú lo decías al principio. ¿Cuál es el mayor temor que tú ves en el proceso migratorio en este momento de regreso hacia los países o de entrada hacia los Estados Unidos? Bueno, el mayor riesgo y el mayor inconveniente es precisamente no tomar decisiones desde el país de origen. ¿Cuál es la tendencia mayoritaria de los latinoamericanos cuando migran hacia los Estados Unidos? Que vienen de turistas y toman la decisión aquí en los Estados Unidos de quedarse e iniciar su proceso migratorio cuando están en este país. Y lo mismo ocurre si deciden ir a España o deciden ir a Panamá, porque la emocionalidad impide poder anticipar algunos trámites que se pueden hacer desde el país de origen. Entonces, el principal riesgo y problema en cualquier proceso migratorio es no anticiparse al problema. Correcto. Es tomar decisiones durante el problema. Si las personas que toman la decisión de emigrar a otro país toman en cuenta que hay una asesoría consciente, una asesoría preparada, que hay canales para poder regularizar su situación en estos países, lo analizan en conjunto, se construye un perfil migratorio de esa persona. La gente no construye su perfil migratorio. El perfil migratorio es una herramienta que en Migrasun la ofrecemos y la ofrecen muchas firmas similares, donde se analizan las capacidades de las personas, las necesidades de las personas y su familia, las opciones que existen en los distintos países, y sobre ese estudio se le informa y se le entrega un material para que el migrante pueda tomar decisiones. Puede decir, bueno, tengo la opción A, la opción B, o solo tengo la opción A, o no tengo ninguna opción a este país y por eso tengo que buscar otra opción en otro país. Entonces, el principal inconveniente es precisamente la improvisación. Y lo que hay que promover es precisamente no improvisar, es hacer las cosas de manera ordenada cuando se toma la decisión de ir a otro país. Para los que están en este país y tienen que tomar la decisión de impulsar otro trámite migratorio, el principal problema es no buscar la asesoría adecuada. Es decir, hacerlo por salir del paso. Un asilo mal fundamentado por salir del paso no funciona. La actualización de un asilo por actualizarlo sin tomar en cuenta que las circunstancias personales de la persona y del país cambiaron, sin tener en cuenta que hay que fundamentar mejor quizás aquel asilo que en algún momento se introdujo simplemente para cumplir una formalidad,
porque estabas consciente que no te iban a llamar en 2 o 3 o 5 años, pero ya tengo 5 años aquí en este país y probablemente me van a llamar, es una decisión que tiene que ser una decisión apoyada por un profesional, con un profesional licenciado, con un abogado que le permita a usted revisar su caso de asilo y le pueda decir, mire, su asilo tiene porcentaje de éxito o no tiene porcentaje de éxito. Y si además ese asilo, que vamos a suponer tenga probabilidades de éxito, está a punto de tener una entrevista, la preparación frente a la entrevista es fundamental para lograr el éxito. El mismo problema con el que se presentan los migrantes desde sus países de origen y los migrantes que ya están en los Estados Unidos, que es la improvisación, es el peor daño que usted le puede hacer a su proceso migratorio. Por eso es muy importante despojarse de los miedos, despojarse de los complejos, despojarse de las ideas negativas y ser objetivo para plantear cuál es mi verdadera situación y revisar cuáles son mis alternativas. Y si mi única alternativa es salir del país y no regresar a mi país de origen, como hemos dicho, evaluar entonces otro país de manera segura, no improvisada, es una decisión consciente. Y usted probablemente va a ser bien recibido también en ese país que usted ahora decide migrar luego de haber estado unos años en los Estados Unidos. Sí, eso que dices tú del perfil migratorio me parece básico. Nosotros en Real Estate tenemos de alguna manera esa filosofía también, que es cuando nos sentamos con la persona a analizar primeramente cuáles son sus necesidades y qué es lo que puede ella acceder. Ese perfil migratorio tiene un costo para los clientes que te quieren contactar, y eso incluye cuando la gente se quiere regresar o se quiere saltar de aquí, por ejemplo, a un país tercero como España. Todo eso lo están abarcando de alguna manera en ese perfil migratorio. Sí, el perfil migratorio, nosotros que hemos trabajado en nuestra experiencia en iniciativas de relocalización o de relocation, es un instrumento que siempre ha sido muy valioso. Lo que pasa es que no se ha dado a conocer para las personas naturales que deciden migrar. El perfil migratorio normalmente se construye cuando un ejecutivo es expatriado de un país a otro país, o cuando un inversionista decide invertir en otro país y obtener un trámite migratorio, pero normalmente el perfil migratorio no se ha ofrecido para las personas naturales, es decir, las personas común y corrientes que con sus familias deciden migrar a otro país. Nosotros, el producto principal que promovemos en nuestra página web info@migrazum.co es construya su perfil migratorio. Y el perfil migratorio pasa porque usted desde la página pueda incorporar algunos datos que nosotros mantenemos la privacidad sobre esos datos, y nosotros poder junto con usted programar una reunión para entregarle ese perfil migratorio. Nosotros inicialmente podríamos tener una reunión con todos los interesados para entender cuál es su situación migratoria, donde los primeros 15 minutos de una llamada son gratis. Si de esos 15 minutos en esa llamada nosotros percibimos que la persona tiene potencial para un trámite migratorio en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, en alguno de estos países, siempre vamos a ofrecer una opción. O sea, no hemos encontrado ninguna persona que no tenga una opción, y eso es muy importante que la gente lo sepa. Fuera de los Estados Unidos es posible que hayan personas que no tienen una opción segura en los Estados Unidos, pero no hemos encontrado no nos hemos encontrado con una situación en la que las personas no les ofrezcamos una opción migratoria en otro país. Entonces, si ustedes nos contactan, nosotros podemos tener una llamada con ustedes de 15 minutos gratuita para entender cuál es su situación, y luego que usted pueda introducir la información a ese link donde nosotros les pedimos que suban su pasaporte, su nombre, información básica, cuántos años tienen en los Estados Unidos, cuáles son sus profesiones, su currículum vitae, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estaríamos preparados para entregarle un perfil migratorio que usted lo puede tener y guardar, y ahí sí tiene un costo. Claro. O que si usted contrata un trámite migratorio con nosotros lo descontamos del precio final. Es decir, usted decide, yo voy a iniciar un trámite migratorio aquí en los Estados Unidos por asilo, o voy a iniciar un trámite migratorio de certificación laboral, o una EB2 o una EB1,
el valor de ese perfil migratorio se le descuenta de lo que son los honorarios del trámite migratorio. Si usted decide no hacer el trámite migratorio con Migrazoom y acude a otro profesional, está en todo su derecho, pero usted se lleva su perfil migratorio. Y es el entregable que nosotros le damos a todas y cada una de las personas para que de manera consciente pueda estudiar con su familia y con otros profesionales si la opción migratoria que nosotros le estamos proponiendo es una opción migratoria que complace sus expectativas. Sí, tú has dicho algo que es clave y es clave en muchos tipos de profesiones, en la de nosotros también como Realtor nos sucede a diario. Todos estos programas de alguna manera los hacemos con un propósito de informar, pero también detrás de ese propósito de informar tenemos un propósito de marketing porque nosotros, ustedes, todos nos mercadeamos a través de las redes. Y muchas veces la gente se deja llevar por ese consejo mínimo que escuchó en un short o en un post de Instagram. Y creo que la solución va más allá de escuchar y de autoeducarse a través de Instagram o de cualquier red social. Definitivamente la solución es llamar a los profesionales para poder dejarse guiar en un proceso tan delicado como puede ser un proceso de repatriación, un proceso de asilo, un proceso de buscar otra salida migratoria. Y eso es importante resaltarlo. ¿Cómo te podría contactar esa gente que esté de alguna manera interesado en hablar con Migrazoom por el perfil o por cualquier consulta que puedan tener? Se pueden comunicar con nosotros a través de Instagram, que es @Migrazoom, y se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web, que es www.migrazoom.com. Perfecto. Recuerden, señores, que este programa, así como cada uno de los episodios de este podcast de Here Real Estate, está siempre colgado en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos la primera temporada, que era cuando salíamos vía radio, y esta segunda temporada ahora donde empezamos a salir con mejor calidad, con un poquito de mejor formato, a través del estudio de Power Up Production. Me encantó tenerte, Gabriel. Sé que 30 minutos es muy poco para hablar de un tema tan relevante, de un tema tan sensible como es el proceso migratorio en este momento. De alguna manera, este es el primer programa. Seguramente vamos a tener programas sucesivos en donde podemos ahondar un poco en cada uno de esos temas que nos unen. Definitivamente en Here tenemos un eslogan que es muy fuerte y cada día se hace más fuerte. Nosotros conectamos gente con propiedad, pero no quiere decir que conectamos la gente con una casa o con un apartamento. Conectamos gente porque sabemos cómo hacerlo. De alguna manera ha sido el legado de todos estos años aquí en Estados Unidos. Cada persona que conocemos tratamos de conectarla con sus funciones, con su experticia. Y este pues es un programa que demuestra justamente ese estilo y da fe de eso que nosotros tenemos como eslogan, Connecting People with Property. ¿Un mensaje final, Gabriel? Muchísimas gracias a ustedes por este programa. Los felicito porque no solo ustedes están promoviendo conexiones, sino también están promoviendo y motivando a las personas para que sean cada vez mejores. Mi mensaje final para todos los migrantes es que todos los migrantes, y dentro de esos me incluyo, tenemos habilidades, tenemos destrezas. Hemos desarrollado una profesión en nuestros países de origen. Hemos estudiado en importantes universidades. No pensemos que porque un país en un momento determinado no nos ofrece la oportunidad de llevar a cabo un trámite migratorio seguro, nosotros no tenemos otras opciones en la vida. Existen muchísimas, porque así como fuimos exitosos en nuestro país, podemos ser exitosos en cualquier país del mundo. ¿Y por qué? Porque tenemos la capacidad, tenemos la inteligencia, la formación y, lo más importante, la disposición de salir adelante y alcanzar el éxito. La vida tiene circunstancias que en algún momento quizás no nos acompañan y no nos permiten lograr lo que deseamos. Pero si estamos claros que nuestra capacidad y nuestra inteligencia está por encima de las circunstancias, y por eso la famosa frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y las circunstancias, o las circunstancias me cambian a mí o yo las cambio a ellas. Nosotros tenemos que hacer de las circunstancias nuestra vida. Es decir, nosotros tenemos que cambiar las circunstancias, adaptarnos a ellas, pero siempre caminar hacia adelante y no quedarnos detrás de las circunstancias. Porque si nos quedamos detrás de las circunstancias, no vamos a lograr el camino al éxito.
Me encanta ese mensaje positivo, Gabriel, y ese mensaje de resiliencia para sobre todo aquellas personas que están tramitando un momento difícil en este proceso migratorio. Las puertas de este programa, las puertas de Migrasun y de HERE están siempre abiertas para usted. Muchísimas gracias nuevamente por tenernos hoy en la tarde con ustedes. Hasta luego.